y también en eltiempo.com. Uy, o sea, va a sonar hasta por las licuadoras. Sí, e incluso las batidoras, prepárese. Perfecto. Hay noticia muy breve, Luz Helena, muy breve porque Juan Pablo se quiere ya tomar esto. Julio, una noticia muy breve con una carta que envió la Procuraduría al Instituto Nacional de Salud en donde le reclama sobre las pruebas que se han practicado a las personas en el departamento del Amazonas. Según le explica el Procurador General en esta carta, el viernes la directora del Instituto Nacional de Salud dijo que tenía 13 resultados por entregar. Sin embargo, los informes del Instituto Nacional de Salud dicen que ya están al día. No cuadran las cifras que entrega el Instituto Nacional de Salud, Julio. Camila. Julio, noticia muy breve. Un juez de Bogotá les ordenó al INPEC y a la USPEC dotar a los sindicalistas de las cárceles del país de elementos de protección personal y de bioseguridad para prevenir una propagación del COVID-19, y es que la asociación sindical UTP interpuso una acción de tutela por la supuesta violación de los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad, entre otros. Luisa Mercado, las 5 más leídas en eltiempo.com. Julio, la nota más leída es sobre qué cambiará y qué seguirá igual a partir del 1 de junio, esto debido a la extensión del aislamiento preventivo obligatorio que va hasta el 31 de mayo. Frente a ello, la ministra de Transporte habló de una posible restricción de vuelos internacionales y nacionales hasta finales de agosto. Un análisis con expertos sobre cuándo llegará el pico de la pandemia en el país es la segunda nota más leída. Según las proyecciones del Ministerio de Salud, el punto máximo de contagios podría presentarse en la tercera semana de junio. En tercer lugar está el anuncio de Rappi, Uber, Didi y otras 8 empresas de crear un gremio para estas plataformas móviles. A la cabeza de este está el exministro de las TIC, David Luna. La denuncia de la OCDE contra McDonald's por comentarios vulgares y agresiones físicas es otra de las notas más consultadas. Entre los casos que reportan se encuentran varios ocurridos en Colombia. Y finalmente está una guía de lo que se permite en una propiedad horizontal durante la pandemia debido a algunos casos de personas que reportan que no dejan salir a los familiares de contagiados por coronavirus, ni siquiera abastecerse. Si eres adulto mayor de 70 años, recuerda que haces parte de la población más vulnerable durante la emergencia sanitaria de COVID-19. Por eso, Famisanar te invita a que te quedes en casa y llames a los teléfonos 653-1387 en Bogotá y 018-916-662 a nivel nacional para conocer todo lo que necesitas saber para evitar su propagación y contagio. Es compromiso de todos los colombianos. Sé responsable. Dependemos de ti. Consulta más recomendaciones en www.famisanar.com.co. Vigilado Supersalud. El anterior espacio fue presentado por Famisanar. Evitar la propagación y contagio del COVID-19 es compromiso de todos los colombianos. Sé responsable. Dependemos de ti. Más información, www.famisanar.com.co. Vigilado Supersalud. En Colombia llega el mediodía. Sigue la W. Presenta Juan Pablo Calvás. En punto, bienvenidos. Aquí sigue la W y hoy estamos conectados con la Casa Editorial El Tiempo en este gran foro que nos permitirá mirar hacia el fondo, hacia el final, buscar la luz al final del túnel, en medio de esta situación de emergencia por la que el mundo entero está atravesando, en medio de la emergencia que ha causado el coronavirus en todo el planeta, la preocupación de empresarios, de comerciantes, de todo el sector productivo, por el impacto que esto está generando en la economía. Nos vamos a detener con un panel maravilloso a hablar y a reflexionar sobre qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los caminos que podemos seguir para salir adelante. De hecho, usted puede participar ya mismo conectándose con nosotros a través de Facebook Live. Búsquenos W Radio Colombia o búsquenos también en la página web del diario El Tiempo, eltiempo.com o en wradio.com.co. También, si usted lo desea, puede hacer un trino con nuestro numeral para salir adelante. Estaremos leyendo los más atractivos, los estaremos compartiendo con nuestros panelistas y también con este hombre maravilloso que nos acompaña hoy para acompañarnos en la moderación de este espacio, de este foro, La Luz al Final del Túnel. Es Andrés Mompotes, el subdirector de información del diario El Tiempo,
Andrés, gracias por estar con nosotros, por unirse a esta idea que es empezar a mirar hacia el futuro para salir adelante. Buenas tardes. Hola Juan Pablo, yo Yo los los saludo saludo desde la sala de noticias del tiempo. Estamos en esta alianza con la W a través de nuestra plataforma digital en eltiempo.com, también en nuestro canal de YouTube de El Tiempo y en nuestra cuenta de Facebook. Será una hora muy productiva para nuestras audiencias y con los conocimientos de estos grandes e importantes invitados, Juan Pablo. Bueno, pues vamos rápidamente a presentar a nuestros panelistas para empezar a darle un norte a esta discusión. Comenzamos saludando a Silvia Escobar, presidenta de la organización Terpel, una de las más importantes en la distribución de hidrocarburos en el país. Doctora Silvia, bienvenida a este foro, La Luz al Final del Túnel. Hola Juan Pablo, hola Andrés, hola mis compañeros, qué felicidad estar aquí. Ojalá podamos dar algunas ideas que nos ayuden a ver lo que será por lo menos el futuro cercano de esta pandemia. Analista senior, economista, una de las voces que más claridad tiene sobre la situación económica en Colombia y un hombre que tiene una perspectiva global maravillosa, Ricardo Ávila, que está con nosotros. Ricardo, bienvenido también a este foro. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y muchísimas gracias, Andrés. Un gusto estar aquí rodeado de estos compañeros tan maravillosos. Entonces, yo creo que esto va a ser una buena oportunidad para nosotros y, por supuesto, para la audiencia. Carlos Raúl Yepes fue presidente de Bancolombia durante muchos años y también es un empresario joven, un emprendedor, pero también un hombre que mira los negocios desde otra perspectiva, como lo hizo en su momento frente al banco. Doctor Carlos Raúl, buenas tardes, bienvenido a este foro. Juan Pablo, un gusto saludarte, Andrés, y a todos los que estamos hoy. Y qué buen tema. Yo creo que va a ser una muy buena conversación y al final que por lo menos las personas que nos escuchen se lleven una buena idea, o al menos una idea que puedan ejecutar y que les ayude a cambiar y a mirar las cosas de manera positiva en medio de tantas dificultades. Aquí estamos para tener esa conversación de mano izquierda. Y con nosotros también Gabriel Vallejo, conferencista internacional, uno de los grandes expertos, una de las voces autorizadas para hablar de servicio al cliente y cómo esto es columna vertebral a la hora de mirar el futuro y sobre todo de darle vida a las empresas. Gabriel, bienvenido a este foro que tiene muchísimo que ver con esas iniciativas suyas para que las empresas se acerquen a sus clientes. Muchas gracias. Un saludo a usted, Andrés, y al resto de panelistas. Aquí dispuesto para que podamos compartir esta hora conjunta. Bueno, arranquemos entonces y arranquemos por uno de los puntos esenciales que es tal vez su terreno de expertise, Gabriel, pero quiero que sea Silvia Escobar de Terpel quien nos dé su primer vistazo a esta realidad. El cliente como el punto de partida para salir adelante, que es nuestro numeral, para salir adelante. Silvia Escobar, ¿cómo se ve desde la organización Terpel? ¿Cómo ve usted como ejecutiva el papel que jugará el darle cariño al cliente, el querer al cliente, el atraer al cliente ahora para salir adelante? Juan Pablo, gracias. Gracias además por dejarme hablar de primero. Yo creo que todos te vamos a decir que claramente los clientes es lo que nos hace despertar todos los días buscando nuevas formas de entender a nuestros clientes. Y yo quisiera decir una frase que últimamente acuñamos en la Andy, que es muy buena, y es que todos somos empresa. Es cierto. Los pequeños, los grandes, los unipersonales somos empresa, pero lo que sí no tiene ninguna duda es que todos somos. Entonces, cuando nos miramos a nosotros mismos, vemos las necesidades que tienen hoy los clientes, que son diferentes a las que teníamos. Entonces yo me veo por las mañanas y sé con seguridad que este nuevo mundo va a ser de poco contacto. Entonces tenemos que buscar cosas que sean de poco contacto. Entonces, por ejemplo, yo no sé ustedes, pero yo estoy hecha una chef absoluta. Entonces miro clases en internet y pido cosas a domicilio, hago ejercicio por internet, no hacía ejercicio antes. Veo el tema de educación por internet. Para mí son fundamentales nuevas formas de pago, por ejemplo. Carlos Raúl, yo no sé, creo que tú inventaste el Nequi, es una maravilla. Vamos en este mundo también con contacto al tema del transporte. El transporte va a cambiar muchísimo. Yo amo el Transmilenio, pero quizás hoy preferiría irme en bicicleta o en motocicleta a hacer mercado o a llegar a la oficina. Hay temas, por ejemplo, de higiene.
Creo que ese tema se ha vuelto un tema súper importante. El tema de las certificaciones de los productos de higiene son muy importantes y aquí quiero resaltar una cosa que es supremamente importante y es la credibilidad de las marcas. Porque si los clientes no creen que la marca traiga una certificación válida en temas de higiene y de calidad, no va a ser tan importante. Hay temas que también me parece que van a ser súper importantes y es el tema de la humanidad, Juan Pablo. No es simplemente cambiar el servicio y cambiar los productos, sino meterles detalles a esos productos y a esos servicios. Es enviar un domicilio diciéndole a la gente que se vive. Es hacer una diferenciación en temas de humanidad. Creo que nos hemos vuelto más humanos en estos momentos. Creo que las economías se han cerrado a los temas de xenofobia que muchas veces me asustan, pero vamos a tener entretenimiento más local, turismo más local. Entonces, tenemos que buscar cosas y opciones que le den a los colombianos posibilidades de turismo local, que además nos sirve a todos. Creo que estamos llegando a un punto en que la naturaleza nos importa más a todos. Yo no sé si ustedes han visto los nevados desde Bogotá, es algo que no veíamos. Hemos visto las playas de Cartagena, lo que vemos en las que están otra vez azules, verdes. Vamos a cuidar más el medio ambiente y eso va a hacer que la gente busque más combustibles más amigables con el medio ambiente. Todo esto, Juan Pablo, lleva a nuevas modalidades, a nuevas opciones que mirándonos nosotros mismos, como empezaba, nos damos cuenta de cómo estamos cambiando. Si nosotros vemos las cosas que están cambiando en nosotros, vamos a ver las cosas que los clientes están cambiando y que están buscando en nosotros. No me alargo, tengo varios amigos que están buscando hablar de estos mismos temas. Gracias, Juan Pablo. Y yo retomo lo que usted acaba de decir, Silvia, en relación con el tema de esa humanidad, de utilizar la posibilidad de conectarse con los clientes a través de temas humanos, porque este es el momento en el que estamos viviendo, para trasladarle una pregunta a Carlos Raúl Yepes, que evidentemente ha sido uno de los que más ha explorado este tema de conectar el lado humano con las empresas, y en un momento en el que estamos viviendo que implica sobrevivencia. Las empresas están hoy abocadas a salir, evitar las quiebras, a garantizar permanentemente su sostenibilidad. En ese sentido, ¿cómo lograr, Carlos Raúl, que eso que usted maneja, que es la economía de la empatía, tenga sentido hacia futuro? ¿Será una tendencia cuando las empresas hoy por hoy están más preocupadas por sobrevivir que por otras cosas? Andrés y todos, muchísimas gracias. A ver, a mí me gusta que hayamos empezado con una palabra que la mencionaba Silvia, ahora tú la retomas, y es la palabra humano. Cuando yo escribí el libro Por otro camino, de regreso a lo humano, nunca pensé que fuera a ser tan actual el solo título. Por supuesto, no pretendía nada, no estoy diciendo, reclamando un espacio para decir, yo se los dije, pero lo que sí creo que es importante es que la situación que estamos viviendo como humanidad nos está invitando a parar, a ser conscientes de muchas situaciones que seguramente estaban ahí, pero no las veíamos. Como dicen por ahí, tan cerca que las teníamos como los ojos no ven los párpados. Y resulta que ahí las estamos encontrando y las tenemos al lado. Yo sí creo que hay que regresar a lo humano. Y lo humano también tenemos que dejar de perder, hay que perderle el miedo a utilizarlo en el mundo empresarial. Al fin y al cabo, esto es entre personas. Yo me atrevería inclusive a decir algo muy fuerte, y es que el mundo de la empresa no existe. Existe es el mundo de las personas, en la forma como nos organizamos para satisfacer necesidades, para entregar expectativas, para entregar productos, para entregar servicios. Entonces, el llamado que uno puede hacer en este alto en el camino es de verdad, lo estamos diciendo, por ejemplo, desde el punto de vista del cliente. Yo creo que las empresas no sabemos quién es nuestro cliente.
Muchas veces el cliente es solo un need, lo identificamos como un need, pero el cliente no lo conocemos de verdad. Esa sería una buena pregunta que ahora, post pandemia, apenas nos empecemos a reorganizar, ojalá tener más contacto que el que estamos teniendo ahora, nos deberíamos hacer en las empresas. Realmente, ¿quién es mi cliente? ¿Qué es lo que quiere ese cliente? No supongamos tantas cosas. Dejemos de suponer que las personas creen, porque nosotros muchas veces desde el mundo empresarial legislamos más que lo que legislan en el Congreso. Basta mirar los trámites y los procesos. ¿Cuántas cosas nos inventamos en trámites frente a los clientes? Tráigame la cédula al 150%, tráigame el ampliado, esto sellado, esto con... pero son inventos nuestros. Yo creo que hay que revisar esa relación. Nosotros teníamos algo que nacía desde, digamos, espontáneamente de esa relación recargada con el cliente, y es que creamos un comité por el respeto al cliente, del más alto nivel. Al cliente hay que respetarlo, hay que valorarlo, hay que dejar de decir en todas las presentaciones, en las diapositivas, esta es una empresa orientada al cliente. Mentira, eso no es verdad, porque los procesos no lo demuestran, los trámites no lo demuestran, y yo creo que bueno, bonito y barato está descontado hace rato. Hoy las expectativas son otras. Creo que hay que utilizar una palabra bien bonita para todo en la vida, y ahora podemos hablar más tarde de eso, y es la palabra conexión. De verdad, cómo nos estamos conectando nosotros como empresas con la sociedad, como organización, cómo me estoy conectando con los clientes, como universidad con los alumnos, como medio de comunicación con el oyente. Entonces, yo creo que hay unos cambios bien interesantes. Hay que perderle el miedo a utilizar el lenguaje de lo cotidiano. En la empresa hablamos más de temor que de amor. Entonces, es el momento de hablar de otra manera. Y yo creo que en el largo plazo, y Ricardo sí que sabe de esto, y todos los que estamos aquí en el mundo empresarial, en el largo plazo, lo mejor que le puede pasar a uno es tener unas relaciones excelentes, creíbles, basadas en la confianza. Al final, el activo más valioso es eso, la credibilidad y la reputación. Vale tanto que no está en ningún balance de ninguna empresa, pero lo protegemos y lo cuidamos todos los días. Bueno, vamos precisamente con Ricardo Ávila, analista senior del diario El Tiempo. Quiero antes leer un par de comentarios que llegan a través del Facebook Live, porque se están conectando ya muchas personas para participar de este foro. Adriana Lemos dice, los clientes estamos viendo cómo nuestros proveedores de productos y servicios se están portando con nosotros en esta crisis. Muy importante. Alexandra Patiño dice, a las personas como consumidores nos ven como objetos. Otro comentario más que llega sobre este tema. Jenny Londoño, ahora tenemos que cambiar la perspectiva del cliente, ser más flexibles a la hora de vender un producto o servicio. También muy importante tener un valor agregado diferente, que se note y que el cliente pueda elegir siempre. A ver, Ricardo, hablando del cliente, pero sobre todo en perspectivas, como bien nos señalaba Carlos Raúl, sobre lo que usted es un experto, además, empezar a mirar perspectivas, empezar a mirar proyecciones. En este momento, muchas empresas, muy chiquitas, incluso pequeños comercios, están sufriendo porque los clientes no llegan. Y ahorita viene una apertura en donde gradualmente se permitirá que las personas vayan llegando a los comercios, incluso a los centros comerciales, con aforos de máximo el 30%, pero el temor va a estar ahí, el temor latente, el temor al virus, el temor al contacto con otras personas. ¿Cree usted que esta realidad, que es inevitable, se pueda contrarrestar de alguna manera desde las empresas, desde los negocios, desde los emprendimientos, quitar un poco ese temor al salir a la calle, al ir a un local, a entrar a un centro comercial? Gracias, Juan Pablo. No, yo creo que lo primero que hay que entender es que vamos para una realidad dual. Esta realidad, como se dice, semipresencial. Y esto en la práctica de los negocios a los cuales, particularmente en aquellas áreas que no tenían un horizonte definido, se les comienza a aparecer una luz relativa a su apertura, así sea con limitaciones. Pues lo que quiere decir es que va a haber gente que va a seguir acudiendo a esos negocios de manera virtual, pero va a haber otras personas que van a querer ir a los sitios a hacer sus operaciones. Y en ese sentido, los negocios de diferentes tamaños tienen que estar preparados para manejarse en ambas realidades. En la
en la del contacto personal, obviamente con todos los protocolos de bioseguridad, pero también en la del contacto virtual y sobre todo ser absolutamente estrictos en algo que es del resorte de Gabriel Vallejo, que es el tema del servicio. Es absolutamente clave en esta etapa en la que estamos entrando. Y ya que menciona Ricardo a Gabriel, la siguiente pregunta es para él y tiene que ver con eso. La pandemia aceleró los cambios de la transformación digital. Las tendencias de transformación digital que veíamos hoy están más aceleradas que nunca por cuenta de lo que estamos viviendo. Y en ese sentido, las empresas han tenido que apresurarse, Gabriel, a mejorar su relación virtual, a mejorar sus competencias digitales con el cliente. ¿Cómo puede aprovechar una empresa? ¿Cuál es la oportunidad que tiene una empresa en este escenario nuevo de relacionamiento virtual con los clientes? Muchas gracias, Andrés. Lo primero mencionar, a raíz de lo que dice Carlos Raúl, yo creo que el tema del cliente, el tema del servicio es un tema que ha sido bastante lejano en nuestra realidad. Cuando hacíamos intervenciones y hablábamos de que vamos cruzando un túnel del que vamos a salir, yo siempre he dicho y he mencionado que nosotros tenemos un problema en nuestro país. La gente está muy preocupada de vender y no de retener. Y el negocio del servicio no es de venta, es de retención. Yo le invito, yo le digo a la gente hoy, concéntrese en cuidar a sus clientes, concéntrese en esta pandemia, en llamarlos, mandarles un correo, mandarles un WhatsApp, que la gente sepa que usted está con él. Ahora bien, la realidad virtual y lo que ha pasado, pues ha llevado, como usted dice, a ciertas empresas a tomar cierto tipo de decisiones. Pero no perdamos la realidad, que por más inteligencia artificial, por más desarrollo tecnológico que tengamos, jamás la interacción humana, que es el encanto del servicio, va a ser completamente sustituida. Y le doy un ejemplo concreto. Día de la Madre hace 2 semanas. La mayoría de nosotros pidió a domicilio, muchos de los oyentes, a diferentes sitios, a través de una plataforma. Maravilloso, perfecto. Los clientes solo querían 2 cosas, una buena comida y que le llegara a tiempo. La mayoría no obtuvo ni lo uno ni lo otro. Y con esto lo que quiero mencionar, Andrés y oyentes, es yo, a diferencia de mucha gente, no creo que el cliente vaya a cambiar de manera significativa. Los clientes vamos a seguir siendo los mismos. Los que sí se tienen que adaptar son las empresas, porque el valor de cada cliente va a ser infinito. Piensen en un solo ejemplo. En la primera etapa, las aerolíneas, el día que las abran, van a tener que reducir de manera drástica el número de pasajeros por avión que van a tener para poder volar. Dígame usted, ¿cómo va a competir una aerolínea hoy para lograr que en vez de 150 vuelen 70? Solo con una estrategia distinta de precio y es experiencias memorables del servicio. Con lo cual, una vez más, el servicio va a ser como nunca la única ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Es decir, durante muchos años, lo hemos dicho y repetido, la mayoría de nosotros ha sido maltratado por muchas industrias, por muchos sectores. Y hoy tenemos una oportunidad histórica de cuando salgamos del túnel, ¿a quién va a buscar el cliente que sale del túnel? Aquellas empresas que durante la pandemia se preocuparon de él, lo llamaron, le escribieron, le preguntaron cómo estaba, con lo cual hoy lo que tenemos es una enorme oportunidad, apoyados por la tecnología, pero sin olvidar esta frase, Andrés, la tecnología al servicio del servicio. Y creo que esa es la esencia de lo que tenemos que vivir ahora. Pero mire, Gabriel, que ahí usted plantea un asunto que me parece muy interesante. La tecnología al servicio del servicio. Hoy usted lo señalaba al comienzo de su intervención, existe un montón de herramientas tecnológicas en donde es la inteligencia artificial, un robot, un computador, el que está atendiendo las líneas de servicio al cliente o el que está atendiendo los chats de servicio al cliente. Eso me lleva a reflexionar sobre si es este el camino. Esto es lo que puede hacer que las empresas atiendan con mayor celeridad, sean más efectivas a la hora de atender los clientes, o usted cree que aquí hay que contar es con el talento humano de humanos. Es decir, si usted quiere brindar un buen servicio al cliente, no se confíe en la máquina, confíe en personas, confíe en talento, confíe en la gente que usted puede contratar. Pues Juan Pablo, a diferencia de lo que mucha gente cree, yo creo que lo más importante en las empresas no son los clientes. Yo creo que lo más importante en las empresas son los empleados. Porque la única forma como usted va a satisfacer a sus clientes es teniendo empleados felices y satisfechos, aún en una coyuntura como la actual. Porque cuando yo menciono esto, la gente dice, pero ¿usted cómo dice eso? Si es posible que haya gente que pierda el empleo. Y yo le digo a la gente esto siempre. Puede que usted pierda el empleo, pero si usted hizo un trabajo bien hecho, ético, honesto y con perseverancia,
Cuando esa empresa vuelva a flotar, que seguro volverá a salir después del túnel a flote, ¿a quién van a llamar? Al empleado que estuvo ahí. Esto funciona exactamente igual que los clientes. Con lo cual, Juan Pablo, parte del reto no solo es que la gente quiera hacer más por el servicio. Usted le pregunta a cualquier presidente de cualquier sector, ¿qué es lo más importante en la empresa? Y le dice el servicio. Ese no es el problema. El problema es la coherencia entre lo que ellos dicen y lo que efectivamente hacen. Pero si yo pudiera dejar aquí un mensaje concreto, Juan Pablo, es concéntrese en esta etapa en cuidar a sus clientes. La pregunta es, ¿cuántas llamadas ha hecho usted hoy a un cliente? Solamente a preguntarle cómo le ha ido en la pandemia. Porque el cliente siente lo mismo que usted o yo sentimos cuando en estos días usted recibe un chat de un amigo que no veía hacía años y le dice, quiero saber que usted y su familia estén bien. Esa sensación es la que usted tiene que transmitirle a sus clientes. Ese es el valor que va a tener el cliente al salir del túnel. Algunos comentarios que llegan a través del Facebook Live. Vamos a mirar el numeral para salir adelante. Claudia Hernández Gómez dice, servicio se resume en respeto. Respeto por los clientes. Otro de los comentarios que llega con este numeral y a través del Facebook Live. Andrea Marcela Salazar. Por fin estos empresarios han notado el maltrato que se comete con los clientes en Colombia. Edgar Alberto Barón dice, es el momento perfecto para que empresas transportadoras, mensajeros, actores de la cadena de distribución entiendan la importancia de hacer la labor con el corazón. Andrés, continuemos con esta visión del futuro, la luz al final del túnel para salir adelante. Y en esta visión del futuro quiero trasladarle la pregunta a Silvia. Gabriel nos hablaba de que hay otro elemento fundamental en esta relación con el cliente, que es el empleado, el trabajador, que él sepa conectarse adecuadamente con ese cliente que va a ser más valioso en adelante. ¿Cómo está descubriendo usted en esta nueva realidad esos talentos? ¿Qué debería hacer un empresario para identificar cuáles son los talentos que sirven ahora y hacia adelante? ¿Dónde debería enfocarse un cazador de recursos humanos en este momento para garantizar que ese talento conectado con el cliente sea efectivo? Gracias, Andrés. Coincido totalmente con lo que dicen Carlos Raúl y Gabriel frente al tema de humanizar el servicio y que el servicio en este momento se vuelve absolutamente diferenciador, lo llamaría yo. Eso no quiere decir, y yo creo que parte del servicio es poder conocer al cliente, es poder identificar las cosas que están cambiando. Lo que hablaba yo al principio de que lo que se va a necesitar ahorita es una economía con menor contacto. En esa economía de menor contacto, servicio es entender qué está buscando mi cliente. Y en ese aspecto el talento es fundamental. Yo quiero contarles una anécdota de que lo que me ha pasado en Terpel con este cambio de forma de trabajar, porque creo que es muy importante para todas las empresas que estén escuchando. Nosotros empezamos a trabajar en teletrabajo, ahorita todo el mundo está trabajando en teletrabajo, y empezamos a ver que en teletrabajo y con los cambios que había y las caídas en la demanda, había mucha gente que no podía hacer el trabajo que estaba haciendo antes, pues ya no se requería. Y lo primero que se nos ocurrió es decir, bueno, fulanito que debía estar hoy en la estación de servicio, pues que haga otra cosa en el call center, por ejemplo. Y después dijimos, tal vez no, ¿por qué no creamos una plataforma que se llama Talento a tu Servicio? Porque en Terpel lo que buscamos siempre es estar al servicio de los colombianos, pero ahora era Talento a tu Servicio dentro de Terpel. Andrés, tú no te imaginas la cantidad de gente que dice, yo de hecho tengo algo que hacer ahorita, pero quisiera cambiar, porque yo lo que mejor sé hacer es este tema de comunicación. Me dejan estar en este tema de comunicación y empieza a haber una oferta y demanda de talentos que nos ha llevado a ser mucho más eficientes, que hace que la gente sea más feliz haciendo el trabajo. Y hoy, Andrés, quiero contarte que hay una plataforma digital, claramente hoy es el rey y detrás de lo digital la gente. Empezamos a ver que teníamos una tienda virtual pequeñita y empezamos a mirar que nuestros propios clientes no podían acceder a cosas como una bicicleta. Y antes mandábamos, no sé, combustible o reparaciones para un surtidor
Y resulta que ahora con la comida, porque tenemos la logística para lograrlo. Y eso lo hizo gente que estaba haciendo cosas muy diferentes a esas. Hoy entonces tomamos, por ejemplo, todo el tema de obras, todas las cosas que hacíamos en las promociones, hoy las mandamos de forma digital a nuestros clientes. Y quiero enfatizar en algo que es muy importante, la comunicación con la gente, el que hoy a través de las plataformas digitales podamos hablar con el 100% de la gente era algo que no teníamos antes. Y entonces oímos a la gente directamente con sus ideas, con sus innovaciones. También les ayudamos en un tema que a veces se nos queda por fuera, y es el tema de la salud mental. Este reto que nos ha hace que seamos más sensibles y que al no poder salir, tenemos que entrar. Yo creo que Carlos Raúl puede complementar mucho esto, pero todo lo que son las ayudas, la sensibilidad de la gente frente a cómo se siente emocionalmente y cómo los podemos ayudar, es algo impresionante y se vuelve una demanda y una oferta potencial de las empresas, ayudando no solo a nosotros mismos, sino a nuestros propios clientes. Entonces, yo he dejado de llamar al talento un recurso y he empezado a llamarlo una fuente de recursos. Y esa fuente de recursos crece de una forma exponencial en momentos de crisis como este. Escribe Patricia Izaza a través del Facebook: cuando uno llega a un negocio y hay mala onda, siempre hay un manager abusivo, una organización que abusa de los empleados y hasta de los clientes. Alfredo Leighton está con Gabriel Vallejo, dice, tiene toda la razón, son más importantes los empleados y los clientes. Bueno, continuemos con este diálogo y quiero hablar ahora con Carlos Raúl, siguiendo en esta línea del talento humano. ¿Por qué? Porque cuando usted estuvo al frente de Bancolombia es un monstruo. Son miles de empleados a lo largo y ancho del país. ¿Y uno cómo hace para mantener a esos empleados contentos y para sobre todo lograr que eso se transmita luego al cliente? ¿Cuál tiene que ser esa cadena que permita que el empleado se sienta apreciado, valorado por la empresa en donde está trabajando? Pues Juan Pablo, es una pregunta bien interesante y me voy a apoyar un poco en lo que estaba mencionando Gabriel y lo que decía Silvia, que hay que cuidar al cliente, pero antes de cuidar al cliente hay que cuidar al empleado. Cuando a Richard Branson le preguntaban que para él qué era lo más importante entre los actores de una empresa, que si el empleado, el accionista, el cliente, él lo tenía muy claro y creo que vamos a coincidir todos en que definitivamente lo más importante de una organización es el empleado, después el cliente y después el accionista. Y eso pues tiene una lógica bastante amplia, bien interesante, pero es que yo, con lo que me acabas de preguntar, Juan Pablo, yo no me imagino, lo que decía uno de los oyentes, no me imagino una persona que no encuentra que está sirviendo, que es útil, que se sienta satisfecho haciendo feliz a un cliente. Eso es imposible. Entonces yo creo que lo que hay que volver es la mirada correcta. Así como lo decíamos en función del cliente, también hay que decirlo en función del empleado. Esa importancia del empleado en las organizaciones. Yo fui toda la vida empleado y le reconozco demasiado a los emprendedores. Son unos valientes. Yo nunca fui un emprendedor, pero fui un empleado y quise siempre ser un buen empleado. Y tal vez el aprendizaje más grande que pude tener como empleado y después al frente de una organización tan grande como la que estuve, donde éramos 53,000 empleados, yo creo que lo más importante era el salario emocional. Uno en las empresas no va a trabajar, uno va a vivir. La mayor parte de la vida de uno la pasa en las organizaciones, en otro lado, diferente donde uno quisiera estar. Entonces yo creo que ese salario emocional, que por supuesto el económico es muy importante, pero sentirse apreciado, valorado, reconocido, es algo que le cambia a uno la mentalidad. Pero mire, Carlos Raúl, perdóneme lo interrumpo. ¿Y uno cómo hace en una situación como la que estamos viviendo?
en medio de esta emergencia, en donde además tantas empresas están pasando aceite, no saben qué va a pasar ni la semana entrante, ni el mes entrante, y mucho menos el semestre entrante. ¿Cómo se hace para garantizar que ese salario emocional del que usted está hablando para los empleados, pues vaya acompañado pues de un mensaje de tranquilidad y de calma en medio de la incertidumbre? Porque es que uno no sabe qué vaya a pasar, si las finanzas van a dar o no van a dar, si se podrá pagar el salario siguiente. ¿Cómo se hace para fortalecer esa relación y que la incertidumbre no se coma la tranquilidad del empleado? Excelente, Juan Pablo. Yo creo que como seres humanos, en este momento, de hecho veía hace un par de semanas que el 64% de los colombianos, de los trabajadores, le tenían miedo a ser despedidos. Todos los tenemos, porque vivimos de eso, de una relación laboral. Hay que cuidarla y protegerla. Ahora, lo que pasa es que también eso tiene momentos. Hay unos que lo venían haciendo desde atrás muy bien y eran considerados y respetuosos de sus empleados y entienden la situación y las decisiones que se están tomando ahora en función de sus colaboradores no están siendo las primeras. Hay una especie, y tal vez Ricardo nos pueda ayudar a entender mejor esto, de protección, de cuidado de esa persona que trabaja para una empresa. Tiene sus límites. Yo lo que he visto ahora en tantas organizaciones es que se agota decir que se va a postergar un pago, que no sé, que se va a hacer más tarde, que el arrendamiento, que se puede reducir el salario de común acuerdo, que la prima se pague, no se pague, pero eso tiene sus límites. Yo personalmente creo que el gobierno lo ha hecho muy bien, pero eso era lo que estaba pasando. Yo creo que este es un momento, aprovechando que estamos enviando mensajes y diciendo que hay luces al final del túnel, es un momento para establecer una relación diferente, en todo sentido. Las relaciones con los proveedores, las relaciones con los clientes, como mencionaba ahora Gabriel, las relaciones con los empleados. Y en cada caso en particular, uno definir cómo va a ser ese tratamiento, qué va a ser lo importante, hasta dónde nos podemos cuidar y proteger, cómo va a ser en doble vía, cómo va a ser desde el nivel gremial, cómo va a ser desde el nivel mismo del gobierno. Se están haciendo muchísimas cosas, pero yo lo que quiero llamar la atención es que si antes de estas dificultades, digámoslo desde mediados de marzo, las empresas no eran conscientes del cuidado de sus empleados, del cuidado de sus clientes, en las múltiples formas que hay para hacerlo, sobre todo la de ser consciente del valor de esa relación, este es el momento para decir cómo lo quiero hacer, porque definitivamente muchas cosas llegaron para quedarse. Muchas cosas que antes no hacíamos, hoy nos está tocando hacerlas, pero nos estamos dando cuenta que las podríamos dejar, que podíamos dejar de tomar decisiones coyunturales y las podemos volver estructurales hacia adelante. Entonces, la receta mágica no está, pero yo creo que es un gran momento para hacer ese alto en el camino, replantear esas relaciones. Si yo no estaba hablando de salario emocional, es que miren, para uno es muy importante el salario, pero también que lo traten bien en una organización. Para uno es muy importante el salario, pero también es muy importante que yo pueda llevar mis hijos al colegio, que yo pueda acompañar a mi señora al médico, que no tenga temor, como lo decía Juan Pablo ahora, a los jefes, a que se establezcan diálogos sinceros. Yo creo que al final las organizaciones son el fruto de sus conversaciones, de la forma como se converse en una organización, el lenguaje que se use, van a depender sus resultados. Entonces yo creo que es un llamado a que si antes no lo estábamos haciendo, es un buen momento para que exista ese acompañamiento, ver hasta dónde lo humana y empresarialmente es posible sostener una relación del pasado, cuidar las personas, y las personas son los clientes y los empleados. Al final, si cuidamos clientes y empleados, vamos a cuidar al inversionista y al accionista. Yo creo que hacia adelante hay mucho por hacer, hay mucho por cambiar, pero tenemos que ser capaces de lograrlo entre todos. Va a haber muchas dificultades. Yo creo, Ricardo, que tan bueno que ahora nos compartieras de pronto en esa visión del empleo hacia adelante, pero nos tenemos que recuperar. Habrá también, puede que haya una redistribución, puede que no existan ciertas empresas, puede que no existan ciertos trabajos, pero van a existir otros y van a ser muy necesarios. Y ahí, digámoslo, desde la concepción nuestra de sociedad,
pues vendrán esquemas, iniciativas tan importantes desde la educación, desde lo empresarial, que nos ayudará a salir adelante. Vamos a ser capaces, todos juntos, tal vez como lo decía el Papa Francisco el 27 de marzo, todos estamos en la misma barca y todos tenemos que remar juntos. Voy con usted, Ricardo, precisamente lo menciona Carlos Raúl, para que nos haga un análisis del tema del empleo, pero yo lo quiero plantear en este sentido. Una manera de proteger a ese trabajador también es garantizando que haya otros trabajadores accediendo al empleo. Se están destruyendo muchos empleos en este momento. Unas alternativas que se han discutido en otros países es la que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, de manera tal que podamos tener ingresando nueva gente para cumplir con los turnos de trabajo o con las necesidades que tienen de producción las empresas, que al final ese es el objetivo. Pero usted, ¿cómo ve las tendencias en relación con esto, Ricardo? ¿Cómo será un trabajo por horas? ¿Cómo puede ser realmente efectivo? ¿Cómo puede ser realmente un trabajo que proteja las necesidades de un empleado y le dé garantías de no solamente estar emocionalmente vinculado con su empleo, sino también de poder responder por sus necesidades económicas? Pues Andrés, ese es el gran debate que se plantea a raíz de lo que estamos viendo no solo en Colombia, sino en todo el mundo, en el sentido de la destrucción de literalmente millones de puestos de trabajo. En el caso nuestro, la cifra de marzo fue de 1,6 millones de personas que bajó la población ocupada, y los cálculos de los analistas mencionan que probablemente en abril esa suma se incrementó en 2 millones de personas adicionales. La esperanza es que en la medida en que comienza a haber una paulatina reactivación, pues las cifras de empleo comiencen a mejorar. Pero aquí lo que uno ve es que las formas de contratación flexibles, como las que usted menciona, de trabajar por horas o trabajar con horarios más cortos, pues comienzan a imponerse en la práctica mucho más allá de lo que digan las normas en el país. Y esa forma parte de una realidad de estos tiempos modernos, acelerada por las presiones que nacen de la pandemia. Pero parte del debate importante en este caso es que eso no conduzca a una precarización del empleo. Es decir, una cantidad de gente que no trabaja las horas que necesite, que adicionalmente está mal pagada. Y en ese sentido hay que focalizarse no necesariamente en las empresas más grandes, que en ocasiones tienen mucho más músculo y tienen mucha más capacidad para aguantar este huracán que estamos viviendo, sino sobre todo en las empresas pequeñas y medianas. Uno hace la distinción incluso en aquellos negocios de menos de 100 personas, y es ahí en donde hay que concentrarse. Me parece muy importante las ayudas que se hicieron para la nómina, pero indudablemente que esta es una tarea que no basta a hacer durante los 3 meses que van a permanecer esas ayudas, porque sabemos que esta es una guerra de resistencia, en la cual muy probablemente vamos a durar 18 meses o más en unas condiciones muy difíciles por cuenta de esta situación. De manera que concentrarse en el tema del empleo exige no solo responsabilidad por parte de los empresarios, sino también flexibilidad por parte de las personas, y en el caso del gobierno exige políticas determinadas, incluso que lleven a programas de generación masiva de empleo, porque ese va a ser el gran tema en cuestión de meses, una vez el temor ante esta pandemia o la resignación ante su persistencia, pues se imponga de manera mucho más definida que ahora. Ricardo, y esa generación o esos programas de generación masiva de empleo que se van a necesitar después de estos 3 meses, ¿cómo deben ser? ¿Qué le aconsejaría usted a un empleado, a una empresa que en este momento está viendo esa situación, que espere esos 3 meses? ¿Qué tipo de movimientos debería tener en esta circunstancia para poder aguantar la crisis? No, lo importante en el caso de las empresas que han logrado sobrevivir, lamentablemente uno comienza a ver una mortandad en ciertos sectores muy inquietante. Las cifras de Acodres, para citar un caso concreto referentes a los bares y restaurantes, mencionan que ya 22.000 se han cerrado de una total de 90.000 que había en el país antes de
que se decretara el confinamiento en marzo, y en ese caso, pues hay gente que realmente no tuvo la capacidad de aguantar. Lo mejor que puedo hacer en este sentido, lo que pueden hacer las autoridades es enviar señales claras para que los empresarios tomen decisiones y ojalá utilicen las ayudas disponibles para persistir. Por esa razón es que es tan clave que después de los anuncios de ayer vengan las fechas claras sobre cuándo y cómo van a ser los procedimientos. A mí me parece absolutamente clave el tema del comercio, el tema en particular de los centros comerciales, el tema sin duda alguna de las peluquerías, pero además de eso hay que meterle el diente a los temas de transporte, porque, por ejemplo, la industria del turismo o el sector del turismo que tanto prometía no lo podemos abandonar. Y uno mira qué es lo que está sucediendo en otras latitudes y lo que ve es que hay un estímulo clarísimo al turismo local. Ese, por ejemplo, debería ser un sector que merece toda la atención y ojalá que la temporada de vacaciones que viene no nos encuentre con todas las restricciones para esa movilidad. ¿Por qué? Porque creo que estamos evolucionando hacia un tratamiento de esta pandemia que consiste básicamente en respuestas rápidas y en aislar los focos y no tomar necesariamente decisiones a nivel nacional, sino a nivel local en los sitios en donde haya explosión de contagios. Por esa razón es que todo eso acaba influyendo sobre estos niveles de empleo. No hay duda de que aquí vamos para una situación difícil, pero podemos hacerla más o menos difícil dependiendo de las decisiones que tomemos. Y en este caso, las señales claras son absolutamente fundamentales. Bueno, menciona Ricardo Ávila el transporte, menciona el turismo local como uno de los sectores en donde se tiene que encontrar la forma de generar dinamismo en medio de este proceso de reactivación. Gabriel Vallejo, empecemos a hablar de estrategias que generen dinamismo, que empiecen como a empujar un poco esta economía y esta reactivación para que también estas empresas que están ya pasándola muy mal, puedan de pronto sentir un bálsamo rápido. Una estrategia, dígame, un planteamiento que desde su perspectiva pueda servir para dinamizar la reactivación en los sectores económicos grandes, medianos y pequeños, sobre todo los comerciantes, que son los que más están sufriendo. Yo creo que hay dos temas concretos, Juan Pablo. El primero lo mencionó Ricardo, el turismo. Las cifras de ProColombia muestran que aproximadamente nos vamos a demorar más o menos 2 años para volver a tener el turismo internacional que teníamos, con lo cual una gran estrategia concreta y práctica es cómo logramos, con las restricciones, los apoyos, el acompañamiento que haya, lograr un turismo local, lograr que en vacaciones, en vez de la gente pensar irse a otro lugar, pues pueda desarrollar y reactivar su actividad en Colombia. Es decir, ese turismo que seguramente no se van a poder ocupar todas las habitaciones, todas las camas, es el que hay que reactivar ahora. Con lo cual, la gente, por ejemplo, todo el eje cafetero, la costa, las ciudades turísticas tradicionales, hoy deberían estar concentradas en cómo atraen ese nuevo cliente, cómo atraen a esta nueva persona. Los viajes de negocio, sin lugar a dudas, se van a restringir por algún tiempo. Una de las características de estas videoconferencias, pues, radican, entre otras cosas, en que se va a cuestionar mucho, o por lo menos a preguntar, si ir un día y volver a Medellín, ir un día y volver a Cali, es necesario o se puede hacer por este medio. Pero el camino más cercano, más ágil y más cerca, es esos hoteles que eran de negocios, que se van a disminuir porque no va a haber eventos presenciales, los ejecutivos seguramente no van a venir en tal volumen, es ese otro, el turismo local. Y un tema complementario, el tema de los restaurantes. En la industria de los restaurantes, como lo decía Ricardo, bares, restaurantes, pues es una de las industrias, en mi opinión, más importantes de este país. Entre directos e indirectos es una industria que hoy alberga más de 2 millones de personas. Eso es una ciudad enorme en términos de personas. Y es un sector que además de generar empleo, pues genera una cantidad en la cadena de valor de desarrollo de productos. Entonces, ¿qué tendrían que estar haciendo hoy los restaurantes, la mayoría de restaurantes? Un camino para encontrar a través, por ejemplo, de los domicilios, una fuente importante. Pero, ¿qué quiero dejar yo en esto, Juan Pablo? Claro,
Cambiar el negocio, que esto es cambiarlo, no es decir de un día para otro, mañana yo mando domicilios. Cambiar el negocio del hotel no es decir yo era de negocios y ahora me vuelvo de turismo. Por eso el tiempo de la pandemia es un tiempo para que estratégicamente cada empresa diga, usted después de este proceso, ¿en qué se quiere reconvertir? Porque el negocio de los domicilios es un negocio completamente distinto al negocio de los restaurantes. Y el negocio de turismo familiar para vacaciones o fin de semana no tiene nada que ver con el negocio del turismo y hoteles para hombres de negocio. Hay dos temas muy concretos ahí que me parece que pueden ser importantes. Gabriel, sigo con usted. Mencionaba anteriormente que la relación entre el cliente y la persona no va a cambiar y esa relación va a seguir siendo fundamental, pero durante mucho tiempo vamos a tener que hacer esa relación mediada por la tecnología. Y en ese sentido, Gabriel, ¿cuáles son para usted las claves de una experiencia gratificante de compra? ¿Cómo le podemos aconsejar a los que hoy tienen una empresa que está pasando por esa reinvención que usted menciona para adaptarse y tener esas experiencias que sean únicas, distintas y que realmente sean productivas? Yo creo que uno logra experiencias memorables con 3 acciones, Andrés. Lo primero es entender en qué negocio está, que lo acabo de mencionar. Es decir, si usted va a pasar de ser un restaurante presencial a enviar a domicilio, ese es otro negocio. Lo primero que usted tiene que entender es que su negocio cambió, no el modelo de entregar el producto. El modelo de negocio cambió. Lo segundo es que la tecnología es un complemento al producto y servicio que usted da. Y lo tercero, que para mí es lo más importante, es cómo logra usted hacer monitoreo a que la gente que está haciendo ese cambio de lo presencial a lo virtual tenga una experiencia y una percepción válida. Por cada cambio que uno haga, uno necesita no más de 2 variables. Y vuelvo y repito el ejemplo del Día de la Madre. El Día de la Madre usted quería una buena comida y que me la entreguen a tiempo. Eso no tiene ciencia, pero ese es un negocio. Con lo cual, si usted como empresario tiene claro cuáles son las 2 variables críticas de éxito para que el cliente esté satisfecho, que variará de cada sector, es muy posible que usted logre experiencias memorables en la gente. Y lo segundo, obviamente, que vuelvo al punto de partida y al que mencionaba Carlos Raúl, es el tema de la gente, el tema del talento humano, porque al final del camino, por más tecnología que tengamos, siempre hay una persona a la que hay que llamar a preguntarle dónde va el pedido. Silvia Escobar, de la organización Terpel. Hablemos de la tecnología, pero de los costos de tecnología. ¿Por qué? Porque ahora que se habla de reapertura, entonces empezará, por ejemplo, pensemos en el comercio. Incluso ustedes tienen en Terpel, en las estaciones, las tiendas al toque. Y ahí empezará a hacerse un control de los ingresos. Estará primero el control del aforo, máximo 30%, pero también tocará hacer un seguimiento de las personas que entran, tomar los datos. En el caso de los restaurantes, se podría abrir la posibilidad de que a través de reservaciones tal vez se abran mesas, se pueda entonces manejar el público controlado y una afluencia controlada a los locales. ¿Qué tan costoso es para una empresa empezar a ponerse al día en temas tecnológicos? ¿Por qué? Porque todo esto irá apalancado ahora por la tecnología. Seguramente la mano de Coronap, la aplicación del gobierno para hacerle seguimiento al coronavirus. ¿Es muy costoso para una empresa invertir en tecnología? Juan Pablo, el tema es súper importante. Nosotros, yo creo que cada vez más los costos son menores en el tema de la digitalización y se pueden hacer alianzas con proveedores que permitan utilizar la digitalización. Por lo tanto, no pensaría, salvo en grandes sistemas y grandes modelos, que esto fuera tan costoso. Conozco de muchos emprendedores hoy en día que están utilizando sistemas de digitalización que no han sido de mayores costos. Lo importante aquí es lo que dice Gabriel frente a cómo está cambiando mi negocio. Tú hablas de las tiendas al toque. En las tiendas al toque nosotros solo vendíamos comida preparada como en formato de restaurante en carreteras y hoy resulta que las ventas más grandes, primero que todo cambiamos el portafolio para poder tener lo que necesita el cliente en términos de primera necesidad, porque ya no puede salir y lo que le queda cerca es una tienda al toque. Entonces estamos vendiendo huevos y leche y pan, pero sobre todo nos hemos aliado ya con plataformas que están desarrolladas
para mandar domicilios, para que la gente pueda virtualmente llegar a obtener portafolios y digamos, aquí te cuento cosas de lo que decía al principio, gente que trabajaba en otros sitios y hoy se ha sentado a coger las plataformas que teníamos antes para vender gasolina o hacer seguimiento para que la gente pueda pedir rápidamente bicicletas, pero utilizando esas mismas plataformas que tenemos para los domicilios. Porque el mundo, Juan Pablo, y yo creo que estos serían como mis consejos, el mundo de las empresas tiene que cambiar definitivamente. Tenemos que ser mucho más ágiles. Ayer hablábamos y decíamos, ¿por qué antes no se nos había ocurrido esto? ¿Por qué tuvo que venir esta pandemia para que hoy sintamos que esos procedimientos larguísimos de los que habla Carlos Raúl y el primer comité y el segundo comité y el tercer comité ya no existan? Simplemente nos reunimos y decimos vamos a vender bicicletas y al otro día las estamos vendiendo. ¿Y cómo las vamos a vender? Pues llamemos a Rápido, andemos a Uber. ¿Me entiendes? Tenemos que volvernos mucho más rápidos porque el juego se llama rapidez. El juego se llama menos seguridad. Seguramente vamos a tener mayores riesgos, pero tenemos que ser más rápidos, tenemos que cuidar los detalles. Tenemos, Juan Pablo, que ver una cosa muy importante y es qué de lo que tenemos nos sirve para hacer otras cosas. Y entonces ahí no es costoso. Ahorita no voy a hablar del tema de digitalización, pero por ejemplo en la fábrica de lubricantes encontramos que tenemos unos aparatos que nos sirven para hacer gel y para hacer cremas para los médicos en esto de cuidarse y todo el tema sanitario, sin tener nada que ver con la producción de otros productos. Entonces, esa es la otra consejo, es mirar qué capacidades tienen las gentes que podamos desarrollar y qué capacidades en términos de activos tenemos que podamos utilizar saliéndonos de la caja, pensando que no teníamos que hacer lo mismo que hacíamos en el pasado y que lo podemos hacer muy rápidamente. Carlos Raúl, Silvia nos está hablando de agilidad, de rapidez, y eso es parte de la condición que ya cambió y va a permanecer. Pero ¿cuáles otras habilidades, cuáles otras competencias se van a necesitar en ese líder que va a venir después de la pandemia? ¿Qué aconsejaría usted para la formación de esos líderes hoy al frente de una empresa, al frente de una organización? Pues Andrés, yo creo que, a ver, ya desafortunadamente se nos va acabando el tiempo. Quisiera dar una respuesta corta en función de la pregunta, pero tenemos una desventaja grande y es que somos una generación de la impaciencia. Realmente nos gusta esperar poquito, no esperamos en una fila, no esperamos una respuesta, no esperamos, queremos que las cosas se den ya. Y realmente pues hay que tener paciencia. Yo creo que lo más importante en este momento, donde seguramente han aflorado unos nuevos liderazgos, es importante que las empresas lo reconozcan. Si hay algún valor que nos ha demostrado esta difícil situación, es el de la solidaridad, ser solidarios, acompañarnos. Y si yo pudiera decirle algo a cualquier persona, a las organizaciones y empresarios, es que realmente asumieran ese liderazgo colectivo, que en este momento, obviamente tenemos que tomar decisiones rápidas y decisiones coyunturales, también sacáramos un espacio para pensarlo en el largo plazo. Yo, si pudiera hacerlo hoy, me reuniría con los diferentes actores de la organización y no solamente con las jerarquías o el presidente y los vicepresidentes viniéndonos a decir qué hay que hacer, sino que abriría un espacio para que nos escucháramos, porque definitivamente hay cosas que tenemos que cambiar. El talento está atrapado muchas veces en las organizaciones y estas situaciones pues lo dejan salir. Yo creo que es muy importante que las empresas desarrollen ese trabajo interno hacia adelante, de pensar cómo vamos a seguir. Entre otras, me haría preguntas estratégicas. Yo la primera pregunta que me haría después de esto es, ¿cuál es mi negocio? Puede que llegue a la respuesta de que es el mismo que estaba haciendo antes, pero seguramente habrá unas nuevas respuestas interesantes y construidas entre todos.
Yo lo que quiero decir es que, por favor, señores presidentes y vicepresidentes o las más altas jerarquías de las empresas, hagan la estrategia entre todos. No sean ustedes los que se encierran 3 días y vienen y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, esos acuerdos internos creo que son bastante valiosos porque en este momento es un momento donde todos ponemos y donde hay que tomar decisiones extraordinarias ante situaciones extraordinarias. La situación extraordinaria que tenemos no puede seguir siendo afrontada o abordada como lo veníamos haciendo en épocas normales. Ahí sí definitivamente hay que superar esas estructuras rígidas que tenemos en las organizaciones. Y termino diciendo, hagamos una nueva estrategia, juntémonos entre todos al interior de las organizaciones, aprendamos a escuchar. Es que nosotros no sabemos conversar, porque no sabemos escuchar, porque nosotras escuchamos no para entender, sino para responder. Entonces yo creo que hay que abrir en doble vía esas conversaciones internas para ser capaces de pensar hacia dónde queremos ir. ¿Cuál es mi negocio? ¿Qué es un buen negocio? ¿Qué llegó para quedarse? ¿Qué estamos haciendo mal hecho y no lo vamos a volver a hacer? Y esto, ¿dónde están las oportunidades para hacer cosas diferentes? Pero si esa conversación es amplia, es diversa, es informada, seguramente nos vamos a encontrar con resultados muy positivos en las organizaciones para ser capaces de superar estas crisis y, como lo he dicho a lo largo de esta conversación, entre todos. Ricardo Ávila, hablando de oportunidades, la semana pasada la portada de The Economist pues es demoledora, habla del fin de la globalización prácticamente. Y eso nos lleva de repente a un escenario en donde un mundo donde ya no existen todas estas conexiones, estos intercambios tan constantes, también nos obligaría a repensar los negocios, la economía e incluso encontrar oportunidades que considerábamos imposibles antes y que hoy se pueden volver en una opción para reactivar la economía. ¿Cree que este cambio de juego en el mundo económico, en el mundo de los negocios, abre oportunidades que de pronto no hemos visto? Sin duda yo creo que en el caso de Colombia, que es un país que tiene un mercado interno de un tamaño importante, con 50 millones de personas, pues eso indudablemente hace que las cosas varíen y puede ser que de manera fundamental. Uno de los temas que surge aquí por cuenta de lo que ha pasado con la pandemia es el concepto de seguridad nacional en el sentido de tener producción interna de algunos elementos críticos. Pues el ejemplo más obvio es la capacidad de... los ventiladores. De fabricar tapabocas, algo que incluso demanda una tecnología mucho menos sofisticada. Y en ese sentido, lo que uno sí ve es que diferentes países van a darse cuenta o están comenzando a darse cuenta o a cuestionar si vale la pena efectivamente depender de otros mercados o no. Aún así, lo que vamos a ver también, y creo yo, es un mundo a dos velocidades. Es un mundo que va a mantener ciertas corrientes de globalización, pero que en otros temas va, en algunos casos, para los países, y para Colombia eso es clave, hacia procesos de reindustrialización, para tener capacidad de producción interna. Y todo lo que está sucediendo, de todas maneras, nos lleva a un campanazo para los colombianos, que es la diversificación de las fuentes de crecimiento. La crisis del petróleo, que está vinculada, por supuesto, a la pandemia, pero que también tiene que ver con la guerra entre productores, pues de alguna manera muestra que el tener las exportaciones concentradas en productos que dependen de las industrias extractivas, pues no necesariamente es una buena decisión y que tenemos que abrir el compás, particularmente en donde está nuestra gran ventaja comparativa, al menos de manera potencial, que es la producción de alimentos. Entonces, todos estos temas de ganar más seguridad en el sentido del abastecimiento interno, pero al mismo tiempo darse cuenta que hay ciertas corrientes de la globalización que van a ser imposibles de detener, pues en un mundo mucho más integrado y en el cual no todo el mundo puede ser autosuficiente, pues también tenemos que participar en eso. Es Ricardo Ávila, analista senior del diario El Tiempo. Le agradecemos a él, a Silvia Escobar, presidenta de Terpel, Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia,
a Gabriel Vallejo, conferencista internacional, experto en temas relacionados con la experiencia de los clientes, por habernos acompañado en este foro para salir adelante y para mirar la luz al final del túnel. Andrés, muchas gracias por habernos acompañado, haberse conectado desde la Casa Editorial El Tiempo. Siempre es un gusto compartir con usted. Lo mismo, Juan Pablo, y aquí seguimos para nuevas alianzas. Así es, muchas gracias también a Hacienda Santa Bárbara, que ha apoyado esta iniciativa. Seguiremos hablando del futuro de las empresas, el futuro de los negocios, el futuro de Colombia en medio de esta emergencia. Aquí sigue la W.